El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Para continuar con esta serie de programas donde reiteramos el éxito, el triunfo total del 21º Congreso Internacional de Derecho Familiar, que recientemente se celebró en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con los auspicios del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, del Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado en el año 1973, y del Instituto de Investigación Científica del Derecho Civil y Derecho Familiar, emanado del primer Congreso Mundial sobre Derecho Civil y Derecho Familiar, que se celebró en el año de 1977 en la ciudad y puerto de Acapulco, con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la propia universidad. En estos programas que hemos reiterado para ustedes, hemos podido ya ver las conferencias magistrales de distinguidos médicos y juristas que nos han hecho el favor de estar presentes en el Congreso y ahora en el canal YouTube que yo dirijo en este caso, para hablar por la trascendencia de sus conferencias, del contenido de las mismas. Hoy es el turno de quien les habla. Yo presenté en este Congreso una conferencia magistral que se denominó Teoría General de la Naturaleza Jurídica, de Derecho Familiar y de Derecho Civil, que se deriva de mi última obra, un libro sobre esta materia, y que para esta presentación he invitado al maestro de la Facultad de Derecho para que nos haga el favor, Marco Antonio Ramírez González, de ir comentando, de ir haciendo algunas reflexiones sobre esta materia tan importante que se resume en una frase simple. ¿Qué es en derecho civil o en derecho familiar de lo que el jurista, el legislador, el estudioso, el estudiante, el juez, el magistrado, el ministro hablan? Porque esto que es elemental no puede crecer si no sabemos qué es en derecho civil, por ejemplo, un contrato de compra-venta, y lo quisiéramos comparar con uno de arrendamiento, porque el primero en derecho civil es traslativo de dominio y en el segundo traslativo del uso y goce temporal de una cosa mueble o inmueble que le da su naturaleza jurídica. Antes de entrar más en esta profundidad, quisiera primero darle las gracias al maestro Marco Antonio Ramírez González por estar presente en esta conferencia y hacer el favor de que también la va a comentar. Gracias, Marco Antonio. Gracias, doctor. Nuevamente estar en sus programas de la televisión, estar en este sitio de mucho nivel intelectual, como usted lo ha mencionado, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Entonces, antes de entrar en la materia, es importante señalarles que estamos transmitiendo desde nuestro despacho en el World Trade Center y que tenemos para servirles a ustedes un contacto telefónico en el número 55 90 39 y 97 53. El correo es info@huitrón.mx y también la página de nuestro despacho
Huitrón, Zucop y Ramírez, abogados asociados, es www.huitron.mx para llegar a la página y saber que estamos a su disposición en las diferentes materias con las que litigamos en nuestra oficina. El Water Center se ubica en la calle Montecito número 38 en la colonia Nápoles. Estamos en el piso 25 en la oficina 15. Esto es la delegación o la alcaldía Benito Juárez, el código postal 03810 en la Ciudad de México. Para empezar, le pediría yo al maestro Marco Antonio Ramírez si nos muestra el libro del que antes les llamé, para que ustedes lo conozcan, y además decirles que este libro se puede adquirir en cualquiera de las librerías de Editorial Porrúa, que es la casa que lo ha editado. Ya va en la primera reimpresión, dado que se agotó la primera edición, y este es el mismo contenido, pero es la primera reimpresión, y que está en estos lugares para la posible adquisición a un precio de 430 pesos. Y es un libro que ustedes van a escuchar en la conferencia magistral de la que vamos a hablar, que es muy simple, muy sencillo, porque se resume en esa pregunta que le diría yo al maestro Ramírez para que a su vez también ejemplifique. Por ejemplo, Marco Antonio, ¿qué es en derecho civil, en derecho familiar, un matrimonio, un concubinato y una sociedad de convivencia, por ejemplo? Sí, doctor. Pues en principio, doctor, con esta teoría creada por usted, porque es un postulado, una creación de muchos argumentos jurídicos y científicos aplicados todos al derecho familiar, al derecho civil, para dar una respuesta y responder a qué es en derecho de lo que se habla, cuál es la esencia, en el caso concreto, por ejemplo, que usted hace este cuestionamiento del matrimonio, porque el matrimonio que va a requerir una voluntad de los cónyuges, el matrimonio que van a realizar los que quieren casarse frente al juez del registro civil, que si no es frente al juez del registro civil, no hay matrimonio, que va a ser de orden público, interés social, donde no habrá mayor arbitrio de las partes, donde el Estado va a demostrar el catálogo de deberes que hay que cumplir, más que derechos a exigir en el matrimonio. Es decir, con la teoría general de la naturaleza jurídica vemos todas sus características, hacemos un análisis metodológico, como usted lo expone en el contrato, para dar una respuesta simple, pero no por simple pierde su categoría, sino por su esencia jurídica, una respuesta científica en decir que el matrimonio tiene, frente a esto que grosso modo estoy explicando, el matrimonio tiene la naturaleza jurídica de ser un acto jurídico que usted lo ha calificado de plurilateral, solemne, de orden público, interés social, porque es un acto jurídico de derecho familiar. Ha habido, como lo hace en la crítica acerba, doctor, en el libro, y seguramente quienes nos escuchan lo habrán también visualizado o escuchado, que hay quien dice, sin saber la teoría general de la naturaleza jurídica, que el matrimonio es un contrato, y van todavía más allá y decir que es un contrato de naturaleza civil, porque esa no es su naturaleza jurídica, algo que en los programas previos que he tenido el privilegio de participar con usted, doctor, hizo un análisis importante de que todos los contratos son actos jurídicos, pero no así todos los actos jurídicos serán contratos, y la respuesta está en la teoría general de la naturaleza jurídica. Entonces, un matrimonio es un acto jurídico plurilateral porque debe manifestarse la voluntad de los cónyuges, debe estar presente el juez del registro civil, y es solemne porque la solemnidad aportada por usted, doctor, es la forma de manifestar la voluntad que exige la ley para que, en el caso concreto, el matrimonio exista, que debe ser así, de orden público, interés social, de derecho familiar. No así, por ejemplo, doctor, la naturaleza jurídica del concubinato, que el concubinato tendrá la naturaleza jurídica de ser un hecho jurídico voluntario, de orden público,
de derecho familiar, porque el concubinato se va a dar cuando dos personas vivan constante y permanentemente. El Código Civil de la Ciudad de México dice una permanencia de 2 años, o que tengan un hijo en común, y que aunque los que estén viviendo juntos por este periodo tengan un hijo no quieran, va a producir consecuencias jurídicas esa relación como hecho jurídico, frente a la definición que usted explica aquí, doctor, en este libro dorado de la Teoría General de la Naturaleza Jurídica, porque un hecho jurídico es un acontecimiento, en este caso el ser humano, que va a producir consecuencias jurídicas, incluso en contra de la voluntad de quienes estén involucrados. Frente a estas reflexiones, eso es el hecho jurídico del concubinato. Hace también una crítica, doctor, que la comparto y la menciono aquí para hablar de la sociedad de convivencia creada en el año 2008, que le han dado la categoría, el calificativo, usted lo critica de forma muy importante, como acto jurídico, incluso de naturaleza, que no es la teoría general de la naturaleza jurídica del derecho familiar, doctor, un acto jurídico que como está regulado la sociedad de convivencia, su apreciación es más de un acto jurídico de carácter civil que de derecho familiar, porque en esta regulación, con las mejores intenciones, pero sin una aportación jurídica importante, se hace un análisis de la sociedad de convivencia como un acto jurídico, pero se pierde mucho para hablar de lo que es, en un caso concreto, el matrimonio como acto jurídico de orden público, doctor. Muy bien, bueno, ya escucharon ustedes 3 hipótesis: matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia. Ya explicó el maestro Ramírez que es un acto jurídico solemne, plurilateral, hay que firmar el registro, hay que poner la huella digital, los requisitos, 18 años en la Ciudad de México, todo esto es muy importante. Pero me llama la atención una de las palabras que dijo el maestro Ramírez, que voy a reiterar: la intención. ¿Es suficiente la intención de un jurista, o para aplicar sin metáforas la que se llama teoría del yo-yo, para, en lugar de fundarse en cuestiones jurídicas, en normas de orden público, en la jurisprudencia de la Corte, muchas personas, abogados, juristas dicen: sí, todo eso dice la ley, pero yo opino, yo tengo esta razón, yo tengo esto, y desgraciadamente no se trata aquí de yo lo que digo, sino lo que ordena la ley. Y en el caso específico del derecho familiar, todas son normas de orden público, deberes impuestos por la ley. Entrando más en materia, hay que hacer una distinción tajante, primero, por su naturaleza jurídica, de las normas de derecho civil que se fundan en la teoría de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es la autonomía de la voluntad? En derecho civil, que quienes participan en un contrato de compraventa, quienes participan en un arrendamiento, expresan su voluntad, ellos pactan lo que quieren, y la ley dice: si puedes pactar, por ejemplo, el contrato de arrendamiento con estas condiciones. Y ahí expresamente el legislador dijo: lo que sea arrendamiento es de orden público o interés social. Pero lo demás se funda en el derecho civil en la autonomía de la voluntad, la cual no se da en el derecho familiar, porque el derecho familiar tiene por naturaleza jurídica sus normas de orden público e interés social. ¿Cuántas? Todas. Cuando yo digo todas, en el Código Civil de la Ciudad de México, que tiene 3.074 artículos, menos los de derecho de autor, expresamente el legislador determinó en el año 2000 agregar el capítulo 4 bis, que se llama de la familia, y ahí poner, siguiendo la numeración que había del 138, que era 138 y bis, entonces a partir de 138 ter, quater, quintus y sextus, reitera
dice, ordena, impone a todos. La ignorancia no tiene límite en ese sentido, pero la ley ordena y dice todas las normas del derecho familiar, y aquí hago un paréntesis. Es el derecho sucesorio familiar, son los legados derecho familiar, son las secciones de una sucesión derecho familiar, son los impedimentos para casarse derecho familiar. Todo esto es de orden público e interés social. No lo dice Julián Huitrón ni Marco Antonio Ramírez. Lo ordena, lo mandata, lo impone la ley. Y si hubiera dudas, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todas las normas del derecho familiar son de orden público e interés social. Por ejemplo, algunos juristas dicen, es que el divorcio incausado es de derecho civil. Lo único que no entienden o no ponen en claro es que para divorciarse, aunque sea sin causa, se requiere la voluntad del orden público, del juez del registro civil o del juez familiar. No es suficiente con que los cónyuges digan, ya nos dejamos de ver, ya nos divorciamos. Porque si no se disuelve el vínculo jurídico matrimonial, así pasen 50 años, siguen siendo cónyuges. Esto es muy importante porque en un momento dado se ha especulado sobre esta materia del divorcio incausado, que es una aberración jurídica. Porque imagínense ustedes, distinguidos lectores, y vamos a oír la opinión del maestro Ramírez. ¿Cómo es posible? Esto se copió del Código Civil Español, mal copiado, en el año 2008. ¿Y cómo es posible que se diga que se solicita de manera unilateral, pero se exige un proyecto de convenio? Y entonces el proyecto de convenio, el otro, que no se quiere divorciar, lo opina. Entonces la solicitud de uno se convierte en solicitud de dos. Y viene con toda tranquilidad e ignorancia el legislador a decir, y por ahí hubo un funcionario de la Suprema Corte que decía, es que está en primer lugar el desarrollo individual de la persona y la familia. Yo en ese tiempo decía, bueno, pues igual los hijos pueden divorciar de los padres, porque si así va a ser esto, pues el hijo que ya no quiera tener ese papá se va a divorciar de él. Pero en la materia, esto es muy importante a quien me honra oyéndome en este programa. No invento, no creamos fantasmas. Seguimos el mandato, la letra de la ley. Y la ley dice que todo lo que sea derecho familiar en México es de orden público o interés social. En esto, maestro Ramírez, sería muy importante reiterar, para que esto vaya caminando perfectamente sobre la teoría de la naturaleza jurídica, hablar de un tema que son los hechos jurídicos voluntarios, involuntarios, contra la voluntad y los de la naturaleza, porque en estos va a haber voluntad y no son actos jurídicos, Marco. Sí, en efecto, doctor, porque con la teoría general de la naturaleza jurídica, esta teoría, estos apartados, he dicho, argumentos jurídicos científicos, damos respuestas, como lo secundo, doctor, de que no son lo que pensamos, lo que creemos, respuestas temerarias, sino científicas aplicando esta teoría. Porque en los libros, en la antigüedad, en los autores hasta la fecha también nacionales e internacionales han dicho que lo que diferencia los actos de los hechos es la voluntad, y que si hay voluntad es un acto y que si no hay voluntad es un hecho jurídico. Pero con la naturaleza jurídica sabemos que frente a todo lo que lleva en esencia sus causas, sus consecuencias, existen hechos jurídicos que son acontecimientos, ya sea de la naturaleza o del ser humano. Del ser humano pueden ser voluntarios, que hay voluntad incluso de generar consecuencias de derecho, pero como en sus postulados, doctor, y en este libro, explica de una forma muy importante por la naturaleza jurídica, que ese hecho jurídico voluntario, donde hubo voluntad,
pero no hubo una voluntad para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones como lo hacen los actos jurídicos. No hubo una voluntad que necesita elementos de existencia, requisitos de validez. No hubo una voluntad que en un momento dado pudiera declararse de nula porque hay error, violencia, lesión, o de nulidad absoluta porque solo lo que se nulifica son los actos jurídicos. Ejemplo del que acababa de mencionar, doctor, en este espacio privilegiado, del concubinato, que es un hecho jurídico voluntario porque hay voluntad de juntarse, hay voluntad incluso en un momento dado de generar un hijo en común, y que haya concubinato que, aunque no quieran, va a producir consecuencias de derecho, porque también hay hechos jurídicos que serán involuntarios, que el individuo no manifestó su voluntad, involuntariamente estuvo en una situación jurídica, un accidente automovilístico, por ejemplo, sin una intención de causar un daño, pero como al final de cuentas, por la naturaleza jurídica, de hecho jurídico, un accidente, aunque no se quiera, va a producir consecuencias jurídicas porque, bueno, fue un hecho jurídico involuntario. Y en el caso concreto también, por ejemplo, en el concubinato, cuando hay ese hecho jurídico, va a producir consecuencias aún en contra de la voluntad de quienes están inmiscuidos en esa relación jurídica, porque habrá esta clasificación hecha muy bien por usted, doctor, de estos hechos jurídicos por parte del ser humano, del hombre, del individuo, voluntarios, involuntarios o en contra de su voluntad, y también hechos jurídicos pues, de la naturaleza, donde no interviene el ser humano, pero hay consecuencias de derecho, va a producir consecuencias de derecho, será un hecho jurídico por parte de la naturaleza. Y esto nos ayuda mucho, doctor, a entenderlo por la naturaleza jurídica de lo que es un hecho jurídico frente al acto jurídico, doctor. Muy interesante esta explicación porque es muy clara, muy pedagógica, dado que la tradición ha sido la voluntad es la que diferencia, porque en un caso se quieren los resultados y en otro no. Pero eso no puede ser porque la voluntad, como lo dijo Marco, se expresa en el acto jurídico porque los cónyuges quieren crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Y los concubinos no quieren, tan no quieren que no van al juez de registro civil. Pero la ley, el orden público dice hay que proteger a la familia concubinaria. Entonces la ley ordena que haya efectos jurídicos de derecho familiar como normas de orden público en el concubinato. Para ampliar un poco más el contenido de este libro, vamos a explicarles, vamos a abordar, vamos a reiterar algunos conceptos. Primero, maestro, vamos a hablar del concepto que hemos creado ahí de derecho civil, donde lo más que se puede hacer es describir su contenido, porque es casi imposible encontrar el género próximo y la diferencia específica para ir al concepto aristotélico. Entonces, el derecho civil, que le voy a pedir al maestro Ramírez que nos lea, y lo voy a interrumpir en algunas cuestiones, pero que ustedes oigan, sepan que el derecho civil es acto jurídico, es obligaciones, es contratos, es derechos reales, propiedad, condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbres. Pero que el derecho civil no es matrimonio, no es divorcio, no es tutela, no es emancipación, no es curatela, no es patrimonio familiar, no es testamentaría, no es sucesión legítima, no son legados. Eso es otra materia. Entonces le pediría al maestro que nos lea el concepto de derecho civil que hemos creado y que está en este libro. Con su venia, doctor. Aquí voy a un concepto muy amplio de 3 hojas. Voy a centrarme en lo que usted me comenta para que quienes tengan el interés de leerlo completo, este libro está, ya lo había dicho el doctor, a la disposición en la editorial Porrúa. Centrándome en esto, doctor, usted ha mencionado en este libro que como concepto de derecho civil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las personas físicas jurídicas entre sí y las personas jurídicas colectivas entre sí y entre ambas.
el acto jurídico, los bienes, los derechos reales, la propiedad, las servidumbres, el uso, el usufructo, la habitación, el derecho de las obligaciones y los contratos y el registro público de la propiedad. Es decir, nada más. Entonces, lo que hizo el maestro es una reiteración de lo que en esencia es derecho civil, que además así se enseña en la facultad. Personas y acto jurídico, bienes y derechos reales, obligaciones y contratos. Que eso es más que suficiente para entender que todo lo que entra aquí es derecho civil. Y ahora, el derecho familiar, van a ver ustedes lo que va a leer el maestro Ramírez, que no van a encontrar, y esto es elemental, es de primaria, ninguna institución civil, como tampoco encontramos ninguna en el derecho civil de familiar que acabamos de leer. Sí, y el concepto de derecho familiar, con su teoría, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida entre los miembros de una familia. Un momentito. Esto parece una poesía, pero es una realidad. ¿Cómo va a regular la vida? Pues sí, porque si usted se casó y tiene hijos, o se divorció y debe alimentos, es la vida de los hijos, es la vida de los divorciados o de los casados. Por eso es regular jurídicamente las relaciones paterno-filiales, el vínculo consanguíneo, el parentesco en la línea recta, directa, indirecta, transversal, etcétera, hasta el cuarto grado y lo demás. Sigue, Marco. La vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado. Por ejemplo, ¿por qué la ley pone como impedimento para casarse al que se divorcia para casarse con la que era su cuñada o su suegra? Por la protección de la familia. Porque podría alguien decir, bueno, pues ya se acabó el matrimonio, no queda ningún impedimento, que se casen. La ley dice, no se puede. Y son impedimentos no dispensables. Esto es fundamental para poder entender de qué se trata la naturaleza jurídica del derecho familiar y las que está leyendo el maestro Ramírez, porque ya están ustedes escuchando, no ha dicho ninguna figura de derecho civil, como no se dijo en derecho civil de familiar. Esta definición sirve para determinar el concepto de familia, la regulación de los esponsales, del matrimonio, de las formalidades para contraerlo, sus requisitos, los impedimentos en este sentido, los deberes y derechos de los cónyuges, así como los regímenes matrimoniales que incluyen la sociedad conyugal, la separación de bienes y el mixto, y un capítulo especial denominado Teoría de las nulidades del matrimonio. El conjunto de normas jurídicas, sustento del derecho familiar, incluye los aspectos del divorcio, alimentos, estado familiar, nombre de la mujer soltera, viuda y divorciada, concubinato, las diferentes clases de parentesco, la filiación, los hijos, la adopción, la patria potestad, la tutela, la emancipación y la mayoría de edad. Ese conjunto de normas jurídicas funda la creación de los consejos de familia como auxiliares del juez de lo familiar, la personalidad jurídica de la familia, la protección de los inválidos, niños, ancianos, alcohólicos, discapacitados, el patrimonio familiar, la planificación familiar y el control de la fecundación, así como el registro del estado familiar. Todo esto es elemental porque ustedes han escuchado que solo está vinculado con la familia. Ahora, vamos a buscar una aplicación práctica, menos académica, menos retórica, que es ¿para qué sirve conocer y saber la teoría general de la naturaleza jurídica? La primera hipótesis propuesta por nosotros es, y le voy a pedir al maestro Ramírez que le explique, si yo conozco la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho civil o derecho familiar, puedo proponer soluciones. ¿En qué sentido?
Soluciones, doctor, sobre todo, como bien lo dice, en la aplicación, saber y determinar qué acciones, qué juez, cómo voy a poder resolver frente a un tribunal un asunto tan complejo de derecho familiar, determinar esas soluciones prácticas jurídicas, qué alternativas de acciones específicamente, doctor, qué juez va a escucharme, si es un juez civil, si es un juez familiar, si es el juez del registro civil, si es un notario público, por su naturaleza jurídica, doctor. Por ejemplo, si sabemos que alguien es responsable de una responsabilidad objetiva por el uso de mecanismos peligrosos en derecho civil, la pregunta es, ¿qué acciones puedo ejercer determinando la naturaleza jurídica de la responsabilidad objetiva? Que el Estado, la ley, le impone al que es sujeto de esta responsabilidad. Entonces, yo no le voy a pedir al que explotó el departamento que yo le renté que me pague la renta. Le voy a pedir una indemnización que va a derivarse de la responsabilidad objetiva que la ley crea. Pero si yo no conozco la naturaleza jurídica de la responsabilidad objetiva o subjetiva, a lo mejor voy a pedir en un fraude de acreedores el pago de daños y perjuicios y no que se declare la nulidad de los actos que se celebraron, y esto nos va a permitir, esto es muy importante para los jueces, los juristas, los investigadores, los maestros, saber qué es en derecho civil. Si por ejemplo yo tengo una casa y junto un señor saca la lotería y empieza a hacer un piso más y me echa a perder mi casa, ¿qué clase de daño me ha causado? La naturaleza jurídica de mi relación con el señor, al que ni lo conozco, es que la ley a él le impuso un deber jurídico unilateral. No debes hacer esto porque si lo haces tienes que indemnizar. Entonces aquí ya habría que pensar que si no sé la naturaleza jurídica del evento, del hecho, por ejemplo, vamos a hablar, Marco, te dejo la palabra, de la naturaleza jurídica de la inexistencia, la teoría de las nulidades absoluta y relativa, tanto en derecho familiar cuanto en derecho civil. Sí, doctor. Digo, esta es un terreno muy complicado, pero una de las aportaciones que tiene la teoría general de la naturaleza jurídica es que frente a lo complicado darle una gran simpleza de lo que son, en el caso concreto de la pregunta, doctor, las nulidades. Porque cuando un acto jurídico está defectuoso, cuando un acto jurídico fue realizado con violencia o en contra de las normas de orden público, o le carece ya sea elementos de existencia o de validez, ese acto jurídico tiene que ser declarado como ya sea inexistente, como nulo absoluto o nulo relativo de acuerdo a la teoría de las nulidades. De modo que cuando hablamos de la inexistencia de los actos jurídicos es porque carece de algún elemento de existencia. No tuvo voluntad, no hubo objeto o no se hizo conforme a las solemnidades que exige la ley para que el acto jurídico exista. Ese acto jurídico va a ser sancionado jurídicamente, va a ser declarado como inexistente y la teoría tradicional decía, usted lo aporta en el libro, doctor, que ese acto jurídico que es declarado de inexistente es la nada jurídica. No hay consecuencias de absolutamente nada porque el acto jurídico no existe. Sin embargo, con la naturaleza jurídica hemos dado una respuesta jurídica certera y decir que la naturaleza jurídica de la inexistencia no es la de ser la nada jurídica, porque sí hay consecuencias de derecho, no como acto, sino como hecho jurídico. De este modo, la naturaleza jurídica de la inexistencia es la de ser un hecho jurídico, porque sí habrá producción de consecuencias jurídicas, reitero, no como acto, sino como hecho jurídico. Distinto, por ejemplo, cuando el acto jurídico va en contra de las normas de orden público, el interés social, el acto jurídico sí tiene sus elementos de existencia, incluso puede tener
sus requisitos o elementos de validez, pero ese acto jurídico será declarado como nulo absoluto porque va en contra de las normas de orden público. Y esa naturaleza jurídica de la nulidad absoluta es la de ser una sanción jurídica al acto jurídico que va en contra de las normas de orden público. Y si el acto jurídico carece de algún elemento de validez, como puede ser que lo haga un menor de edad, o que se haga el acto jurídico con engaños, con error, con violencia, con lesión, con dolo, con mala fe, ese acto jurídico será declarado, sancionado como nulidad relativa, a diferencia de la nulidad absoluta, porque la nulidad relativa podrá ratificarse, podrá en un momento dado confirmarse, ¿no así? La nulidad absoluta, doctor. Entonces, con la naturaleza jurídica, para poder concluir, la inexistencia es un hecho jurídico, la nulidad absoluta es una sanción jurídica al acto jurídico que va en contra de las normas de orden público, y la nulidad relativa es una sanción jurídica que sanciona al acto jurídico carente, que le falta algún elemento de validez, doctor. Esto es una teoría compleja, pero les sugiero que si tuvieran acceso al libro, consideren, el tiempo aquí es bastante limitado para que pudiéramos hablar todo el tiempo del libro, pero permíteme, aquí es conveniente que yo les haga a ustedes una síntesis breve del contenido general, porque el libro se compone de 3 capítulos. En el primero hablamos como una cuestión fundamental de conocimiento de las pluralidades y hablamos de los conceptos etimológicos, gramaticales y jurídicos de las palabras. Esto resulta una simpleza, pero hay que dejarlo claro. ¿Qué es teoría? ¿De dónde deriva? General, naturaleza jurídica. Pero también, lo que ya antes señalamos, los conceptos de derecho civil y familiar creados por quien les habla. En el capítulo segundo es fundamental algo que aprendimos en el doctorado en Derecho en México, en que la metodología, el sistema y la sistemática de las materias puede convertir al doctor en Derecho en un investigador original del derecho. Y nosotros hemos encontrado que hay unas grandes lagunas del conocimiento en grandes juristas porque dan por sabido situaciones que hay que ir al diccionario y conocerlas. Entonces lo que hemos hecho en este caso, y hablamos de una metodología creada y desarrollada por quien les habla para fundamentar la teoría. Ya han ustedes escuchado algunas cuestiones de estas y nuevamente volvemos. ¿Qué significa desde el punto de vista etimológico, método, gramatical y jurídico? Igualmente, los métodos, y de este quisiera brevemente hablarles de uno que es fundamental para el derecho, que es el método descriptivo. De ciencias naturales y en las ciencias sociales se aplica el derecho, y esto permite crear procedimientos para observar, clasificar, ordenar, interpretar, deducir, inducir, comparar, interrogar, investigar causas y fines del derecho, criticar las normas, analizarlas, intuirlas, reflexionar, organizar, historiar, inclusive socializar, y además, con todo esto, renovar, transformar, que de alguna manera es lo que hemos hecho, tanto el maestro Ramírez González como yo, al establecer desde el primer curso de Civil 1 la aplicación de la teoría pedagógica constructivista creada en Europa, que la hemos mejorado, que nuestros alumnos son los paradigmas desde Civil 1 a los demás del conocimiento de estas materias a través de la teoría de la naturaleza jurídica. Ustedes que nos hacen el honor de oírnos y de escucharnos, sepan que nuestros alumnos, este es uno de los libros que tienen como libro de cabecera y conocen
y domina la teoría general de la naturaleza jurídica. Y hablan de ella con una gran propiedad, precisamente porque esto les ha permitido renovar, transformar sus conocimientos, evolucionar, crear nuevos conceptos, especular, confrontar, diagnosticar, y estamos como siempre abiertos a que si se demuestra que esta teoría no es así, yo he cuestionado esto y digo, ojalá mis compañeros profesores, juristas de la universidad, constitucionalistas, agraristas, fiscalistas, se preocuparan por crear teorías de la naturaleza jurídica de sus propias ramas jurídicas. Por ejemplo, debe ser muy importante para un constitucionalista saber que en la Constitución hay derechos humanos, deberes, facultades, sanciones, acciones y todo lo demás, pero hay que ponerles nombre. Y el reto mayor sería para un procesalista crear un libro que fuera Teoría General de la Naturaleza Jurídica del Derecho Procesal, Civil, Familiar. Hoy estamos de moda con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya nos vamos a poner a estudiar para poder en un momento dado emitir una opinión en ese sentido. Por lo pronto, pues hemos querido darles este avance. El tercer capítulo es muy importante desde el punto de vista de pedir al maestro Ramírez que lea un poco de él, para antes de despedirnos, para que se motiven ustedes más para leer o adquirir este libro. Con gusto, doctor. En este capítulo tercero se habla ya de la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho civil y de derecho familiar adaptada al acto jurídico y una crítica al negocio jurídico. Se habla también de lo que también pude abordar, de la teoría de las nulidades junto con su naturaleza jurídica. También se habla de los elementos accidentales, término, condición y carga, y modalidades de una obligación, todo enfocados con la teoría general de la naturaleza jurídica. Y termina este capítulo tercero con dos propuestas sumamente interesantes de su autoría, doctor. Una para crear un nuevo Código Civil para la Ciudad de México en 5 libros. El primero de las personas jurídicas físicas y las personas jurídicas colectivas. El segundo de la teoría integral del acto jurídico. El libro tercero de los contratos y prelación y concurrencia de los créditos. El libro cuarto de la teoría jurídica de los bienes y del patrimonio en general. Y el libro quinto del registro público. Y una propuesta de un nuevo código familiar para la Ciudad de México en 4 libros, donde el primero se habla de los fines y principios del derecho familiar, el orden público e interés social que ha mencionado, doctor. En el libro segundo, del parentesco, su concepto, su utilidad en los actos de derecho familiar y hereditarios. El libro tercero aborda la adopción, su concepto y requisitos, tanto de menores de edad cuanto de mayores de 18 años, los efectos jurídicos de la adopción respectivamente, y el libro cuarto de las disposiciones preliminares de todo lo que corresponde a las sucesiones, testamentaria, intestamentaria, capacidad de testar, de heredar, las consecuencias jurídicas que tiene todo el derecho familiar patrimonial, doctor. Y eso comprende el capítulo tercero. Y finalmente terminamos con el libro aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica al Código Civil alemán para poner en evidencia que el negocio jurídico es un hecho jurídico, no es un acto, y al legislador alemán se le olvida y después mete contratos, actos jurídicos y cuestiones que son interesantes, y ojalá quienes nos honran oyendo esto tengan un interés en leer y aprender todo esto sobre la teoría general de la naturaleza jurídica. Por hoy, muchas gracias. Gracias a ti, Marco, gracias, por tu doctor. presencia, Gracias. conceptos. A ustedes que nos honran escuchándonos, dejándonos entrar a su hogar. Y les recuerdo que nuestro despacho está en el Montecito número 38, en la delegación Benito Juárez, que tenemos un contacto telefónico donde ustedes pueden preguntar el 55 90 39 o 97 53, y también que tenemos un correo
info@huitrón.mx, que estamos en Montecito, decía yo, piso 25, oficina 15, a sus órdenes siempre y en la mejor disposición de resolver dudas, los problemas que nos sometan, con mucho gusto, y esperamos, siguiendo con esta lista de los nuevos programas del derecho familiar y del congreso que celebramos en Cuernavaca, seguiremos con estos programas de las conferencias magistrales. Por hoy les agradecemos su atención, muchas gracias y esperamos verlos el próximo programa, recordándoles que lo mejor está por venir.